Todo comenzó cuando el emperador francés decidió invadir Rusia en 1812. ¿Por qué? Bueno, porque le encantaba una buena guerra y quería expandir su imperio. Además, el zar Alejandro I de Rusia no le caía muy bien y quería darle una lección. Así que Napoleón reunió a su ejército, hizo algunos planes y se puso en marcha hacia el este. Napoleón estaba todo emocionado porque quería conquistar Rusia y expandir su imperio, pero no se dio cuenta de que los inviernos en ese lugar son más fríos que el corazón de mi ex y que sin comida no se puede sobrevivir mucho tiempo. El ascenso de Napoleón al poder en Francia y el inicio de la expedición. Napoleón Bonaparte siempre quiso ser alguien importante en la vida, y después de un tiempo en el ejército francés, decidió que quería ser el jefe del mismo. Así que, con un golpe de suerte y algunas traiciones de por medio, Napoleón se convirtió en el primer cónsul de Francia en 1799. A partir de ese momento, su ego comenzó a crecer como una levadura en un pastel. Se coronó a sí mismo emperador en 1804 y comenzó su gran conquista de Europa. Resulta que no todo el mundo quería ser conquistado por el pequeño emperador francés. El Reino Unido, por ejemplo, estaba bastante contento con su té, sus galletas y su independencia. Así que, Napoleón decidió crear el bloqueo continental en 1806, que básicamente prohibía a todos los países europeos comerciar con el Reino Unido. Rusia no estaba muy contenta con esto, ya que su economía dependía en gran medida del comercio con los británicos. Así que, Napoleón decidió invadir Rusia en 1812, pensando que sería fácil como robarle un caramelo a un niño. Pero, antes de la expedición a Rusia, Napoleón tuvo un pequeño contratiempo en la península ibérica. Resulta que España y Portugal tampoco estaban muy felices con el dominio francés y comenzaron a luchar contra ellos en una serie de guerras conocidas como las guerras napoleónicas. Napoleón envió a su mejor general, el mismísimo duque de Wellington, para poner fin a esta rebelión. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y el duque derrotó a los franceses en la batalla de Waterloo en 1815. Volviendo a la expedición de Napoleón a Rusia en 1812, este gran estratega pensó que podría conquistar Rusia en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, no contó con el frío, la nieve y la gran resistencia del pueblo ruso. Las cosas comenzaron a ir mal desde el principio, cuando las fuerzas francesas perdieron alrededor de 20.000 hombres en la batalla de Borodino. A medida que avanzaban hacia Moscú, las condiciones se volvían cada vez más difíciles y comenzó a haber escasez de suministros. Preparativos para la expedición de Napoleón. Para empezar, Napoleón decidió invadir Rusia en pleno verano, como si eso fuera una buena idea. Y claro, sus tropas se pusieron a caminar por el territorio ruso sin llevar ropa de abrigo ni nada, porque pensaron que el invierno no llegaría tan pronto. Pero oh sorpresa, llegó el invierno más temprano que un examen sorpresa y las tropas se encontraron con un frío tan intenso que les dio ganas de llorar, si es que no se les congelaban las lágrimas primero. Para llevar a cabo la expedición, Napoleón movilizó el gran ejército, formado por más de 600.000 soldados de diversas nacionalidades, incluyendo franceses, alemanes, polacos, italianos y españoles. La planificación de la expedición fue compleja y se llevó a cabo con gran detalle, incluyendo la logística, la provisión de suministros y la estrategia militar. Napoleón decidió que la mejor forma de mantenerse caliente en invierno era sacar a dar un paseo a más de 500.000 de hombres hacia Rusia. Para preparar la expedición, mandó a sus soldados a comprar bufandas, guantes y gorros de lana, además de paquetes de té caliente. No quería que sus tropas se resfriaran. También hizo acopio de provisiones, como croissants y quesos, para asegurarse de que su ejército estuviera bien alimentado. Sin embargo, el ejército francés enfrentó varios problemas logísticos, como la falta de alimento suficiente, la dificultad de mantener comunicaciones y el clima extremadamente frío en Rusia. Además, el gran ejército tuvo que enfrentar la oposición de los aliados de Rusia en Europa, como Austria y Prusia, que se unieron en su contra. A pesar de estos desafíos, Napoleón y su ejército lograron avanzar hacia Moscú, la capital rusa, después de ganar varias batallas importantes. Sin embargo, una vez en Moscú, se encontraron con una ciudad abandonada y en llamas, lo que limitó su capacidad para abastecerse y alojarse. En este punto, Napoleón se enfrentó a la difícil decisión de si debería seguir avanzando hacia el este o regresar a Francia. Finalmente, decidió retirarse, pero su ejército fue acosado por el ejército ruso en su camino de regreso. La retirada se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia, con el ejército francés enfrentándose a la falta de suministros, la enfermedad y el clima invernal extremo.
Finalmente, el ejército francés se redujo a una fracción de su tamaño original y solo unos pocos soldados sobrevivieron para regresar a Francia. Invadiendo Rusia. El ejército de Napoleón no estaba preparado para las tácticas de guerra de los rusos, que usaban la estrategia de la tierra quemada para evitar que los franceses tuvieran suministros y alimentos. Así que los franceses se quedaron sin provisiones y empezaron a morir de hambre y enfermedades. Los franceses, confiados en su superioridad militar, comenzaron la invasión en junio de 1812, marchando hacia el este en un intento de tomar Moscú, la joya de la corona de Rusia. Sin embargo, las cosas no salieron exactamente como habían planeado. Al principio, los rusos se retiraron ante el avance del ejército francés, pero utilizaron la táctica de la tierra quemada, destruyendo todo su paso y dejando a los franceses sin suministros y refugio. Además, el clima ruso comenzó a hacer estragos en el ejército, especialmente en los soldados que no estaban acostumbrados a las temperaturas extremas. A pesar de esto, Napoleón se negó a retirarse y en lugar de eso, continuó avanzando hacia Moscú. Finalmente, las tropas francesas llegaron a la ciudad, solo para encontrarla abandonada y en llamas. Sin embargo, el gran ejército decidió quedarse en Moscú para el invierno, en lugar de retirarse, pensando que podrían forzar al zar Alejandro a negociar un tratado de paz. ¡Qué error tan grande! En lugar de eso, los rusos atacaron el campamento francés y causaron una masacre, matando a muchos soldados franceses. A pesar de que Napoleón intentó negociar un tratado, los rusos se negaron a aceptar sus términos y el ejército francés tuvo que retirarse de vuelta a Europa. Oh, Napoleón. ¿Cómo pudiste subestimar el poder de la madre naturaleza y la determinación del pueblo ruso? El desastre en Rusia. Todo empezó cuando Napoleón decidió invadir Rusia en busca de la victoria fácil. Pero no contaba con el frío polar, los suministros escasos y los guerrilleros rusos que tenían ganas de fiesta. El ejército francés entró en territorio ruso con toda la pompa y circunstancia, pero pronto se dieron cuenta de que estaban más perdidos que un pingüino en el Sáhara. Las primeras escaramuzas no fueron muy prometedoras para los franceses, quienes se encontraron con un enemigo feroz que no iba a dejarles pasar sin luchar. Pero lo peor aún estaba por llegar, la toma de Moscú. El gran ejército se encontró con una ciudad vacía y quemada, lo que les dejó a todos con la sensación de haber ganado la carrera a la nada. Además, la falta de suministros y la hostilidad de la población local les dejó en una posición muy comprometida. Y, para colmo, el invierno ruso se acercaba. La retirada del ejército francés fue uno de los mayores desastres de la historia militar. Con el frío polar como aliado, los soldados franceses se encontraron con una retirada tan dura que muchos de ellos no pudieron soportarla. La falta de suministros, el frío y las incursiones guerrilleras dejaron el ejército de Napoleón hecho unos zorros. Consecuencias de la expedición rusa. Después de todo, la expedición a Rusia dejó a Napoleón hecho un trapo. El gran ejército francés se encontró en una situación difícil, y no por la comida picante de los rusos. El clima ruso les puso las cosas muy difíciles a los franceses y los dejó congelados en sus botas de piel. Pero lo peor no fue eso, sino la falta de suministros, la retirada forzada y las emboscadas constantes por parte de los rusos. Como resultado, el ejército francés quedó tan debilitado que tuvieron que batirse en retirada hacia Francia. Napoleón pensó que podía conquistar Rusia sin ningún problema, pero la realidad es que no estaba preparado para el clima ni para las tácticas de guerra rusas. Y así, la expedición se convirtió en un gran fracaso que dejó al pobre Napoleón congelado y derrotado. Más del 95% de su ejército murió o fue capturado debido al clima extremadamente frío y la falta de suministros. Ahora, empecemos por el principio. El desastre de la expedición de Napoleón a Rusia también tuvo consecuencias políticas. El poderío militar de Napoleón se debilitó significativamente, mientras que los rusos reorganizaron sus fuerzas armadas y se prepararon para futuros conflictos. La expedición de Napoleón a Rusia fue un hito en la caída del emperador francés. El desastre en Rusia fue un golpe muy duro para Napoleón, lo que llevó a su posterior caída y la restauración del trono francés.